la raíz. Bueno, este evangelio nos está saliendo largo, 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 pero no importa, no importa. La paciencia es la madre de todas las virtudes. Entonces, y está re bueno también ir parando, porque en el fondo, si nos vamos corriendo, no llegamos tampoco a ningún lado. Y además, Lucas es de los evangelios más largos, entonces bueno, también hay que tomárselo con santa paz. Lucas y Mateo son los evangelios más largos. Marcos es el más pequeño, después vendría Juan, y después está Lucas y Mateo. Es importante, yo me reía armando este encuentro, porque este va a ser un ejercicio de la memoria, casi que es como un encuentro de prueba, no, porque trae muchas cosas de atrás. Entonces es como que vamos a tener que hacer memoria histórica de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Como que ahora nos va a hacer sentido para qué hemos hablado tanto de otras cosas. Entonces, como que hoy todo se reúne. Entonces, lo primero me parecía importante como rescatar para nosotras era esto de dónde estamos, ¿no? ¿En qué lugar estamos? Porque nosotros pasamos como el inicio, que sería el proemio, ¿no? Que tiene que ver con todo esto de la enunciación, o sea, la enunciación a Zacarías. Primero el saludo inicial que hace Lucas a quien le está escribiendo, ¿no? Acuérdense que este es un texto que es una carta que está entregando a otro. Después tenemos la anunciación y tenemos los dos anuncios. El anuncio a Zacarías y después tenemos el anuncio a María. Después tenemos los evangelios de la infancia, el díptico inicial, y ahí nosotros en el fondo estamos. Nosotros terminamos el último encuentro con el bautismo de Jesús, ¿sí? Que está unido con las tentaciones. Y después, ahora vamos a hacer esta vuelta. Vamos a entrar desde el 9, del 4.14 al 9.50, que es el anuncio del reino a Israel comenzando por Galilea. Ahí nos vamos a situar, ¿sí? Para después irnos a lo que sería el viaje a Jerusalén. O sea que, y ya después terminamos con la pasión. La pasión igual la vamos a hacer lenta. Me parece que igual hay que hacerlo lento, porque es de los textos más ricos en términos de lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y además es la que más se lee. Si se acuerdan, en Semana Santa, el evangelio finalmente que se elige es el evangelio de Lucas. Entonces está bueno ir parando y no correr, ¿no? Como que yo hoy día estaba pensando en eso, ¿no? O sea, porque claro, nos falta Mateo y nos falta Juan. Bueno, quizás Juan lo podemos dejar a la vuelta y llegamos hasta Mateo, pero sin correr. O sea, me parece que en el fondo como ir a lo medular, ¿no? Al fondo de todo esto. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿No? Lo importante acá es, espérenme 5 segundos. La Biblia. En esta vuelta tenemos que tener, o sea, siempre tenemos que tenerla, pero en esta vuelta en especial, dale patita, esperamos. Ay, Maru, ella con su Biblia ahí toda. Salieron todas corriendo a buscar Biblia. Eso me pasa por dar las cosas por obvio. Tú me llevas dentro hasta la raíz. Acá, ya. Vamos a esperar a la Biblia. Entonces, Lucas 4 nos trae a la sinagoga. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos esta primera parte, dice así: impulsado por el Espíritu. Recuerden que en nuestro último encuentro nosotros decíamos la importancia
del Espíritu en el Evangelio completo de Lucas. Comienza con la Anunciación y va a ir guiando a Jesús durante todo el Evangelio. De hecho, por ejemplo, nos vamos a encontrar en el bautismo, bajó sobre él el Espíritu Santo. Después lo vamos a ver en la prueba del desierto, Jesús lleno de Espíritu Santo. Lo vemos en la Anunciación, cuando el Espíritu llena a María. Estoy buscando la cita textual. No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz a un hijo, a quien llamará Jesús. Será grande, llevará el título del Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, para que reine sobre la casa de David. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí? El Espíritu es como quien lleva, en el fondo, y quien va acompañando a Jesús a lo largo de toda su vida. Entonces, eso es lo primero. Y este texto de Lucas 4:14 va a ser súper importante recordar de nuevo este protagonismo neumatológico. Neumatológico es el espíritu. Este protagonismo neumatológico que está presente en Lucas. Porque el texto comienza diciendo, impulsado por el espíritu, o sea, este texto es inmediatamente luego de las tentaciones. O sea, las tentaciones terminan, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó, y ojo con esto, porque va a ser un tema importante que en algún momento también como que lo podríamos hablar. El diablo se alejó de él hasta otra ocasión, que está re interesante porque en el fondo es como decir, bueno, así como la presencia de Dios y la presencia del Espíritu es permanente, la presencia del diablo en términos de texto, Satanás. Ojo con esto, como que nosotros también tenemos una figura así como del diablo con colita, cachos y demás, pero en el fondo Satanás es el tentador, a eso se refiere, es el tentador, ese es el que tienta, el que pone otro camino distinto de la voluntad de Dios. Ese es en el fondo lo que significa la palabra diablo, que tiene que ver con esto de las traducciones. Entonces dice, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea. Esto también va a ser súper importante en términos de lugar geográfico. Dice, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Y entonces, acá Jesús va a Nazaret. O sea, vuelve a su lugar de origen. Y entonces dice que según la costumbre, entra un sábado en la sinagoga, y miren, estas son las cosas, yo sé que esto yo lo he dicho en algún otro momento, pero me parece que está re lindo el volver a ver el texto. Si ustedes se dan cuenta, el texto nos va diciendo que es importante por la estructura en la que está escrito. ¿A qué me refiero con esto? Dice, se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto. Y entonces lee el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Pero miren lo que ahora pasa. Lo cerró. O sea, en el texto anterior, el párrafo anterior, antes de la lectura de Isaías, Jesús lo que hace es abrirlo. Ahora lo cierra. Le entregan el libro, ahora Él lo entrega. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Lo abrió y acá Jesús lo que hace es cerrarlo y sentarse. Entonces, esos textos, estas simetrías que están en los textos, no están de bonitas.
sino que en el fondo lo que cumplen es que son textos que nos van dando claves como de importancia. Cuando estas cosas pasan en los textos, nos está hablando de cómo estos textos son importantes. Entonces, este texto es importante porque la sección completa nos va a centrar en Galilea. Y acá tenemos que recordarnos cuál es la fuente de Lucas. ¿Se acuerdan? ¿Quién es la fuente de Lucas? Marcos. Marcos. Entonces, va a haber una primera diferencia respecto de Marcos. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros veíamos como que habían similitudes en los textos? Y ahí fue cuando nos reíamos con el tema de los porcentajes, que ustedes me dijeron, bueno, pero ¿a quién le importa tanto porcentaje? Bueno, ahora es cuando entendemos por qué el porcentaje es importante. Porque nos vamos a dar cuenta que esta parte, que va entre el versículo 4 y el versículo 9, está re parecida a Marcos, versus lo que va a venir después, que es casi como un 40% de obra, que es solo lucana, ¿ya? Ahora, es importante como comprender que acá va a diferenciarse de Marcos porque va a evitar todas las salidas que Marcos en el fondo coloca fuera de Galilea. Lucas se quiere centrar en Galilea. Ahora, parte desde este lugar de que Jesús está en la sinagoga, y acá también va a haber otra diferencia. ¿Se acuerdan que en algún momento hablábamos como de los textos que dividen el Evangelio? Como el texto, como en la perícopa bisagra. ¿Se acuerdan de eso, no? Nada. Nadie se acuerda de nada. No importa. Hay perícopas que hacen de bisagra, tipo que separan el libro en un primero y un segundo momento. Bueno, el texto bisagra, en general, era el texto de la confesión de Pedro. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Bueno, en el caso de Lucas, el texto, y por eso que acá se hace como la separación en el capítulo 9, tiene que ver con el texto de la transfiguración. O sea, nuestro último texto acá no va a ser la confesión de Pedro, sino que va a ser la transfiguración, que es lo que vamos a encontrar en el capítulo 9, en el versículo 31, ¿sí? Hasta después. Entonces, Jesús presenta su ministerio público impulsado por la fuerza del Espíritu. O sea, Jesús en el fondo no va solo. No es como que yo me mando solo, sino que en el fondo es alguien enviado. Jesús es enviado. Entonces, en esto hay que tener como una claridad trinitaria, que a nosotros a veces se nos pierde. Y mucho peor en términos neumatológicos. Porque como que tenemos una relación de Jesús que es como directo con el Padre. Y el Espíritu, bien, gracias. Entonces, el Espíritu tiene acá como una dimensión central que es quien envía, ¿no? O sea, es quien impulsa a que Jesús en el fondo vaya cumpliendo y vaya discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Porque Jesús no es como que tenga así como una claridad, bueno, dependiendo de la corriente que tomemos, ¿no? Hay una corriente que es, o sea, corriente cristológica, que en el fondo son una cristología ascendente y otra descendente. Dependiendo de donde estemos situados, sí, vamos a, en el fondo a creer que Jesús sabe todo, ¿no? Pero en esta cristología que nosotros estamos hablando, Jesús va revelándose de manera paulatina cuál es la voluntad de Dios. La misma forma en la que nosotros también a través del discernimiento vamos encontrando cuál es el plan de Dios. El espíritu en esto va a jugar un rol preponderante, ¿no? Pero también tenemos que acordarnos de otra cosa que también hemos visto en los talleres anteriores, sobre todo cuando hicimos la presentación de Lucas en la sesión 1, que es que el Evangelio de Lucas está unido ¿con qué? ¿Se acuerdan? Ah, vamos, partí. ¿Con qué? Con los hechos, Con los hechos, ¿no? con los hechos de los apóstoles.
que los hechos de los apóstoles son el inicio de la iglesia. Y el inicio de la iglesia está marcado fuertemente por la fuerza, la presencia del Espíritu, ¿no? O sea, el Espíritu es la fuerza de Dios, la dinamis, ¿no? O sea, la fuerza que nace de Dios. Insisto, debiésemos tener una conciencia neumatológica mucho más importante y tendríamos mucho menos problemas de los que tenemos. Entonces, otra cosa importante es que Jesús es, a través de este texto, que es el que estábamos viendo, en el fondo cumple la promesa, porque el texto termina de la manera que en el fondo hoy se cumple esta palabra. Y por eso que es importante, en el fondo, que él está leyendo un texto que es propio de Isaías. Aunque, hay que decirlo, porque esto también es interesante y es bonito, él cambia la lectura de Isaías. Porque la lectura de Isaías, chun, 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 no la tengo acá. Espérenme 2 segundos. Cambio de Biblia. Isaías 61. Gracias, así no agarra la de Jerusalén. ¿Cuál es? Isaías 61:1. 61.1. Vamos a cambiar aquí, porque el texto no es completo. Esas son las cosas interesantes que uno no termina de decirlo. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros dar libertad, y para proclamar el año de gracia del Señor. Hay algunas como diferencias que están presentes como en el texto. Ahora, cuando en el fondo Jesús dice esto, y Jesús dice que esta palabra hoy se cumple, porque Él es el enviado, es donde viene el enfrentamiento total y absoluto con todos los que están ahí, ¿no? Porque en el fondo lo que está diciendo es que es el Hijo de Dios, eso es lo que les está diciendo. Entonces ahí es en el fondo cuando todos los que están terminan llevándolo fuera para tirarlo, ¿no? Y tirarle todas las piedras que encuentren, y Jesús se abre paso. O sea, él dice, ¿no? Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron, levantándose lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Entonces, otra de las cosas que vamos a ver acá, está en esta sección de adelante, es que vamos a encontrarnos con la primera dimensión de la pasión, porque Jesús anuncia, pero es rechazado. ¿Sí? Hay todo como una línea de lo que en el fondo es como el ministerio de Jesús, que en la iglesia también tiene que ver con lo que es el ministerio sacerdotal, ¿no? Que tiene que ver con esto de la enseñanza, que tiene que ver con esto de la santificación. Entonces Jesús va a ser el que sana, el que enseña y el que llama. Y en el fondo toda esta primera parte va a representar esto. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este texto, que va desde que empieza en Nazaret, en la sinagoga, hasta que intentan despeñarlo, lo que queremos en el fondo mirar es cuál es el ministerio de Jesús. Por eso que es importante en el fondo volver a esto, ¿no? O sea, dar la buena noticia, es proclamar la buena noticia, pero no solamente es una palabra que es proclamada, sino que es una palabra que es vivida.
¿sí? O sea, es como, quizás, aunque no deberíamos hacer esto, pero en el fondo cuando nosotros decimos el logos, que es la palabra, Jesús en el fondo es la palabra. Jesús es la palabra. Entonces, me ha enviado a anunciar, pero también es dar libertad a los que están cautivos, es dar vista a los que están ciegos, es poner en libertad a los oprimidos. Entonces, no estamos hablando de una palabra, solo de decir, ¿no? Sino que es, a mí me gusta eso, es como la palabra performativa, es la que provoca cambio, es la palabra que actúa. Ahora, es importante, en el fondo, lo que decíamos antes, ¿no? Es un evangelio predicado y rechazado. Y esto, en el fondo, nos va a abrir ante la dimensión de la pasión. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Vamos. Lore, te voy a silenciar. Ya te silencié. No, te silenciaste. Además me asusté, no sé quién entró, pero me asusté. ¿Te moviste? Y yo dije, ay no, ¿qué le pasó? Antes, cuando entró alguien a tu pieza y que te asustaste, yo me asusté contigo. Hice carne contigo. Bueno, sigamos. Entonces, del 4:31 al 44. Jesús sana en Cafarnaúm, ¿no? Y acá nos vamos, ¿ustedes se acuerdan que cómo parte Marcos 1? Cri, 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 cri. O sea, no como parte, no como parte, sino que ¿cuál sería la parte importante del inicio del Evangelio de Marcos? Si uno dijera, ¿cuál es lo importante del inicio del Evangelio de Marcos? ¿Cuál sería? Además de conviértanse y crean en la buena noticia. ¿Cómo se llama? Llama a sus discípulos. Ya, no, pero eso es Marcos 3, antes. Con Juan Bautista. Antes de Juan Bautista, después de Juan Bautista. ¿No es cuando pregunta ¿y quién es este? Que es, él hace la pregunta, algo así. No. No, estoy perdida. Se llama el esquema programático de Jesús, porque en el fondo es el primer día. Bien, si ustedes se dan el comienzo, acá. Miren. ¿El tiempo se ha cumplido? Después de eso. Después. Después de eso. Miren. Miren acá. Dice, cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar la buena noticia de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino, arrepiéntanse y crean en la buena noticia. Ahora, atención acá. Caminando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban en las redes al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, vengan, bueno, empieza a llamar a los discípulos, ¿sí? No estaba la Lore del comienzo. Claro, lo que pasa es que hay una diferencia, que es el llamado y otra cuando los constituye en el fondo como discípulos, que está en el capítulo 3, que es cuando dice los 12. En el capítulo 3, versículo 13, ahí está la institución de los 12. Pero bueno, parte con esto, llama a los discípulos, después viene y dice, llegaron a Cafarnaúm, y el sábado siguiente entró a la sinagoga a enseñar. Después sale de la sinagoga y empieza a exorcizar. Después termina de exorcizar y se levanta al atardecer de ese día, o sea, sana la suegra de Pedro. Lo vamos a encontrar en el capítulo 1, en el versículo 30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo hicieron saber enseguida. Él se acercó al atardecer,
empieza a sanar a los enfermos que llegan. Entonces, esta primera parte se llama el capítulo programático de Jesús, porque lo que demuestra, lo que quiere mostrar en el fondo es todo lo que Jesús va a hacer a lo largo de su ministerio público. En el caso de Lucas, lo vamos a encontrar acá, en esta parte en este apartado que estamos viendo. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hace es enseñar y sanar, en este caso, en Cafarnaúm. Se trata del día en Cafarnaúm paralelo a los textos de Marcos del 21 al 39, lo que estábamos viendo antes. En el día hay 3 etapas sucesivas. Primero, en la sinagoga, desde donde está. Después, en la casa de Pedro. Y finalmente, en la desaparición del Señor. Entonces, déjenme volver al texto, ahora de nuevo. 4:44. Entonces, por la mañana salió y se dirigió a un lugar despoblado. La multitud lo anduvo buscando y cuando lo alcanzaron lo retenían para que no se fuese, pero él les dijo, también a los demás ciudades tengo que llevarles la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Ojo con esto, enviado. O sea, Jesús es enviado por el Padre y acompañado por el Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, que el ministerio de Jesús, este ministerio público de Jesús, está centrado en esto, en la enseñanza y en sanar. Y va a estar en el fondo marcado por esto. Y también esto de que no se va a quedar solo en un lugar, sino que está siendo enviado, y esto va a ser súper importante después, porque Jesús se va a dar cuenta que este envío, este anuncio de la buena nueva, no va a estar hecha para el pueblo de Israel, sino que va a estar en el fondo hecha para todos. Y el capítulo 7 lo vamos a encontrar como la dimensión universal del ministerio de Jesús. Entonces, la punta simbólica de este texto, déjenme mirar acá, se encuentra en la sanación de la suegra de Pedro. Yo acá me reía, porque aquí los hombres, que son unos antipáticos muchas veces, no vamos a decir que son antipáticos siempre, pero bueno, muchas veces, siempre se ríen, ¿no? De que este fue, lo peor que Jesús pudo haber hecho fue sanar a la suegra de Pedro. Pero bueno, no tienen nada más interesante que decir. Entonces, una de las cosas interesantes acá va a ser como el signo de la vida. Eso es lo importante en el fondo en la curación de la suegra de Pedro. Porque la suegra de Pedro no se queda en la cama esperando a como recuperarse de la enfermedad, sino que inmediatamente lo que hace es que se levanta y se coloca a servir. Pero si nosotras recordamos también, ¿qué pasa con, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esto como la fuerza de la vida que Jesús nos da. ¿Qué pasa con el hijo de la viuda de Naín? Que está muerto, ¿y qué pasa con él? Lo resucita. Y cuando lo resucita, ¿qué hace? Pues la mamá lo abraza y se va con él. Ya, pero antes de eso. Una se fue al final y la otra se fue ahí adelante. Miren. Muchacho, yo te lo ordeno, levántate. De nuevo, ¡fum! Los levanta. O sea, el signo de la resurrección, el signo de la vida es levantarse, ponerse de pie. Si vemos antes, al sirviente del centurión va a ser lo mismo, y lo vamos a encontrar después, cuando a la hija de Jairo, junto con la mujer hemorroísa, ¿no? Cuando levanta a la hija de Jairo, le dice, Talita cum, hija, joven, levántate. Entonces, el levantarse va a ser el signo de la vida. Que también está re bueno preguntarnos, ¿no? O sea,
cómo Dios también nos ha dado vida a nosotras. Donde nos hemos visto, no sé, levantada. Esto es una tontera, no tiene nada de... Pero yo últimamente estoy muy cansada, pero muy cansada. Entonces me cuesta pila levantarme temprano en la mañana. Pero, tipo, salgo de casa, me pongo en camino, o sea, salgo de la puerta, cruzo el umbral de la casa, me pongo en camino y me lleno de energía. Voy paviando todo el rato, me voy jugando, qué sé yo, me voy riendo, voy tirando la talla. Pero es como decir, yo hoy día cuando lo pensaba, ¿no? Cuando rezaba esto, yo decía, es que como que no somos conscientes de la dimensión de lo que significa levantarse, ponerse en camino, ir hacia el otro, como la aventura que el día también nos va a deparar, ¿no? Y encontrar eso como en una belleza sublime. Cuando hemos vivido momentos que son como más de bajón, más de dolor, más tristes, como que en general uno lo que no quiere es levantarse, uno lo que quiere es estar en cama, es como no me hueven, por favor. Entonces, cuando uno va recobrando como el sentido, el ánimo, el espíritu, el deseo, empiezan a ver como estos pequeños signos que uno se va a dar cuenta que está ahí, ¿no? Tampoco es que en lo otro no esté la vida, en todo está la vida, pero como que el signo tiene que ver con esto de levantarse. Bueno, después nos vamos a encontrar con la vocación de los discípulos con la pesca milagrosa. Y acá nos va a pasar lo mismo que en Marcos, porque lo acabamos de leer, que hay un llamado a los discípulos en el capítulo 1, pero en el fondo como la institución de los apóstoles no va a estar hasta en el capítulo 3. En el caso acá de Lucas va a pasar lo mismo. No estamos hablando de la institución de los apóstoles, estamos hablando del llamado de los apóstoles. Y el llamado de los apóstoles va a estar en este relato de la pesca milagrosa. Voy hacia allá. La gente se agolpaba junto a él para escuchar la palabra de Dios mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Bueno, una de las cosas importantes acá va a ser la cantidad de gente que ha empezado a seguir a Jesús. La pregunta de por qué siguen a Jesús, más que por reconocerle como el Hijo de Dios, es porque en el fondo Jesús hace signos que les son importantes para ellos, en términos de curaciones, en términos de esperanza, lo que sea. Vio 2 barcas junto a la orilla. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Cuando acababa de hablar, dijo a Simón: navega lago adentro y echa las redes para pescar. Le replicó Simón: maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que se reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a ayudarlo. Llegaron y llenaron las 2 barcas, pero casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Ya que el temor se había apoderado de él y de todos los compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, amarrando las barcas, lo dejaron todo y lo siguieron. Entonces, una cosa bonita también, que la podemos dejar así como en el tintero, es que en los relatos de la resurrección,
Acá, estoy buscando acá. Cuando se aparecen los discípulos, también tienen que ver con esto de la escritura, ¿no? El tema del comer, el tema del pan y los pescados. O sea, es como volver a, como a ese encuentro con el Señor. Y de hecho, en Juan, los discípulos van a estar pescando también, y van a estar en el lago. O sea, es como estos inicios siempre evocan como este primer momento, este momento de encuentro. Entonces, Lucas posterga el llamado de los primeros discípulos para que hayan podido también ver previamente la enseñanza y la acción de Jesús. O sea, nosotros, Loreto, cuando recién comenzamos, en Marcos eso está en el capítulo 1, al comienzo. En Lucas lo vemos en el capítulo 5, cuando Jesús ya ha hecho signos, o sea, ya ha pasado lo de la sinagoga, ya ha sanado. O sea, si se dan cuenta, acá está este encuentro con Pedro, pero si se dan cuenta, la previa fue que había sanado a la suegra. O sea, ¿se habían dado cuenta de ese detalle, no? O sea, ya hay una relación, ya han visto lo que Jesús ha hecho. Entonces, este es como el salto final, ¿no? Yo siempre me río porque este texto, ¿ustedes han visto las redes de los pescadores? O sea, tipo, arreglar las redes es tremendo, es tremendo. Y entonces yo siempre digo, acá se le nota a Jesús, pero con todo, que de pesca no sabía nada. O sea, aquí se le nota que el tipo es campesino, pero así total. Entonces, nada, me encantó la imagen, tengo que decir. Esa imagen, ese icono está precioso. Bueno, sigamos. Acá vienen las controversias. De esto también hablamos en uno de nuestros encuentros. Estuvimos viendo de qué se trataban las controversias para poder en el fondo entenderlas respecto de lo que Jesús estaba haciendo como signo. Y acá vamos a ver como hartas controversias. Están entre el capítulo 5 y el capítulo 6, que hacen de paralelo con Marcos entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Acuérdense que Lucas sigue a Marcos. Entonces, por ejemplo, ¿qué controversias tenemos? Se presenta a Jesús sentado enseñando entre maestros y doctores venidos de Galilea, Judea y Jerusalén, que nos van a recordar qué pasaje del Evangelio. ¿Quién se acuerda? Cuando está en el templo en Jerusalén, cuando tenía 12 años. Cuando está en el templo, ¿cierto? Que sería como el inicio de la nueva Pascua, es como marca el cambio. Eso también lo dijimos en el último encuentro. Entonces dice, bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo venido de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. No, espérense, me cambié, estoy en Lucas 6. Un día estaba enseñando y entre los asistentes había unos fariseos y doctores de la ley llegados de los pueblos de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Él poseía fuerza del Señor para sanar. Unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico intentaban meterlo y colocarlo delante de Jesús. Como no encontraban por dónde meterlo a causa del gentío, subieron a la azotea y por el tejado lo descolgaron con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo su fe, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos y los letrados se pusieron a discurrir: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién fuera de Dios puede perdonar pecados? Jesús, leyendo sus pensamientos, les respondió: ¿qué están pensando? ¿Que es más fácil decir se te perdonan los pecados o decir levántate y camina? Entonces, son como estos encuentros de Jesús que lo que van armando es como polémica, ¿no? Es como una controversia que lo que hace es
por un lado, resaltar el pensamiento de los sacerdotes y de los fariseos. ¿Cómo lo resalta? Con esta idea de estar leyendo el pensamiento de quienes están junto con él, ¿no? No es como que Jesús sea telépata, sino que en el fondo es como un registro narrativo que nos permite comprender como la importancia de lo que está sucediendo en el texto. Y acá la controversia tiene que ver con el perdón. Es como el perdón de los pecados. O sea, ese es lo importante, no es como el acto mágico, sino que la fe que la persona tiene de creer en Jesús. Porque lo importante es creer en Jesús. Para que la conversión se pueda dar, es menester creer en Jesús. El texto de la curación del paralítico nos pone ante el asunto del perdón de los pecados. La vocación de Leví, que es lo que nosotros nos vamos a encontrar después. Si ustedes se van al capítulo 5, en el versículo 27, tenemos el encuentro con Mateo. Al salir, vio un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Leví ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentados a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban, de nuevo, preguntaban a los discípulos, ¿cómo es que come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les replicó, no tienen necesidad de médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Entonces, acá aparece esta línea, ¿no? De decir, bueno, ¿quién es Jesús? ¿A qué viene Jesús? ¿Quién puede acercarse a Jesús? ¿Quién necesita a Jesús? Y por esto es como re interesante ir leyendo el texto de nuevo, con calma, y ir viendo quiénes son los que se acercan. ¿Quiénes son los que están cerca? ¿A qué vienen? Y también quizás acá en esta línea así como más espiritual, está re bueno preguntarnos por qué seguimos nosotras a Jesús. O sea, ¿qué hay en nosotras que el anuncio de la palabra de Jesús nos conquistó y nos conquista? ¿Qué hay en esto que en el fondo yo me siento como llamada, ¿no? En el capítulo 6, entre los versículos 12 y 16, porque bueno, después viene todavía otra polémica, que es la de, va a venir la del ayuno, y después va a venir el sábado, ¿no? El sábado es lo que es el tema, los panes de la primicia. Los panes de la primicia es una tradición muy antigua de la Biblia, que son los panes que están consagrados a Dios. De hecho, los panes de la primicia son los que después van a tener relación con la Pascua, con el pan de la Pascua. Ahora, estos panes de la primicia eran consagrados, no se podían comer, pero David se queda sin, en el fondo, comida y terminan comiendo estos panes. Entonces ahí como que Jesús entra sobre la importancia del tema del ayuno, colocando como que lo importante en el fondo no es someterse a la ley, sino que cómo encontrar en esa ley lo bueno para el ser humano, ¿no? O sea, como que está re lindo. Quizás la podemos leer, ¿no? Dice, un sábado cuando atravesaban unos campos de trigo, sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y comían el grano. Estaban muertos de hambre. Entonces, unos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen el sábado una cosa prohibida? Acuérdense que en el sábado, sabbat, no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Jesús le contestó, ¿no han leído lo que hizo David con sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entró a la casa de Dios, al santuario, tomó los panes consagrados, los panes de la primicia, que pueden comer solo los sacerdotes, comió y los compartió con sus compañeros. Entonces termina diciendo, y añadió, el Hijo del Hombre es Señor del sábado, ¿no? Después viene lo mismo, la sanación en día sábado. Entonces, son en el fondo cosas que lo ponen en contra de
como estos movimientos más radicales de la ley, y en el fondo Jesús lo que demuestra es que está por sobre la ley, ¿no? Y que la ley, el mandamiento más importante, va a ser el mandamiento del amor, que lo va a decir cuando en el fondo las parábolas y las historias en el fondo también de Lucas nos llevan a entender el tema de la compasión y la misericordia. Ahora, es importante ir mirando qué es lo que Jesús quiere colocar como enfrente de, ¿no? O sea, ¿qué es lo que están diciendo los sacerdotes, los fariseos y los saduceos? ¿Hacia dónde están apuntando? Evidentemente que sabemos que apuntan a la normativa de la ley, ¿no? Al cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cuál es la finalidad del cumplimiento de la ley en ellos? Yo creo que en esto Pablo es como re luminoso, como que a veces nosotros como que nos perdemos un poco en términos de Pablo, pero Pablo lo que está diciendo todo el tiempo es que no somos hijos de la ley, sino que somos hijos del Espíritu, o hijos de la nueva ley. Entonces, en el fondo, lo que quiere decir es esto, ¿no? No estamos cumpliendo como la normativa de la ley del Éxodo, sino que la ley de Jesús, ¿sí? Y la ley de Jesús es la ley del amor. Entonces, tenemos la elección de los discípulos justo antes del Sermón del Monte, en el caso de Lucas. Y entonces, dice, por aquel tiempo, subió una montaña a orar, y se pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Acá viene una diferencia dentro de los círculos íntimos de Jesús. Unos son los discípulos y otros son los apóstoles, que también está como interesante mirar eso. Dentro de los apóstoles va a haber otro círculo más íntimo, que siempre es Pedro, Santiago y Juan, que son después los que vamos a encontrar en el Monte de la Transfiguración. Entonces, bueno, acá nombra a cada uno de los discípulos, ¿no? De los apóstoles. Después de que baja, bueno, lo otro también tiene que ver con eso, ¿no? El monte como el lugar sagrado, el monte como el lugar de encuentro de oración con Dios. Entonces, suben y bajan el monte. Ahora, ahora bajan, en lo que viene a continuación bajan. Bajó con ellos y se detuvo en un llano, había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo. O sea, de nuevo, apóstoles, discípulos, gentío. O sea, hay un grado de participación en la intimidad con Jesús que es distinta. Vienen de todos lados para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por sus espíritus inmundos quedaban sanos y toda la gente intentaba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Volvemos con esta idea de la fuerza del poder de Dios. La fuerza del poder de Dios. Y entonces acá llegamos al Sermón del Monte, que los encontramos también, y es la que más se lee, que es Mateo, ¿no? El Sermón del Monte también, que lo que llamamos comúnmente como las bienaventuranzas. Y entonces, lo primero que comparte este texto, que comienza en el versículo 17, en el capítulo 6, es la cantidad de gente que está siguiendo a Jesús, que como ya hemos visto, Lucas lo va a dejar como re claro durante estos capítulos que estamos viendo entre el 4 y el 9, ¿no? Que es la cantidad de gente que sigue a Jesús. Pero estos versículos, el 17 al 19, lo deja como mucho más claro. Dice, bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, que estábamos diciendo antes, venidos de todas partes. Entonces, lo que quiere decir es, lo que quiere mostrar es esta gran cantidad de personas que van siguiendo a Jesús con distintas finalidades, ¿no? Unos están siguiendo a Jesús, otros están buscando a Jesús para que también les ayude.
Y entonces, dirigiendo la mirada a los discípulos, o sea, mostrándoles también quiénes son los que están acá, viene esta serie de bienaventuranzas y después de las lamentaciones. Las lamentaciones son el contrario, ¿no? Ay de ustedes. Entonces, felices los pobres porque el reino de Dios les pertenece, felices los que ahora pasan hambre porque serán saciados, felices los que ahora lloran porque reirán, felices cuando los hombres los odien, los excluyen, los insulten y desprecian. Bueno, si se dan cuenta, están hechas como paralelas, ¿sí? Están hechos en paralelo. Por ejemplo, el versículo 20, que felices los pobres, está en paralelo con el 24, pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. El 21, los que pasan hambre, hay de ustedes los que ahora están saciados porque pasarán hambre. Después, los que lloran con los que ríen porque llorarán y harán duelo, ¿no? Lo mismo después. Entonces, están las bienaventuranzas colocadas en paralelo con las lamentaciones. Entonces, de hecho, este texto está muy relacionado con el texto del Evangelio del día domingo que leíamos recién pasado, con el rico y Lázaro, ¿no? Porque en el fondo ambos mueren, Lázaro va al cielo y el rico va al Sheol, ¿no? Entonces, en el fondo, esta palabra se cumple, ¿no? Como que la historia que leíamos el domingo tiene su sentido puesto en esto. O sea, Lázaro es bienaventurado porque en medio de la injusticia que vive, Dios va a hacer justicia con él, ¿no? A diferencia del rico, que no es que se le castigue, sino que en el fondo, al dejar de vivir en la misericordia, no puede en el fondo tener como el mismo trato respecto de Dios. ¿Se entiende? ¿Sí? Son como estos textos conflictivos. Estos son textos conflictivos. Bueno, las bienaventuranzas siempre han sido un texto conflictivo. Porque en el fondo tiene que ver con el llamado a, o sea, de decir, no es que los que no tienen después lo van a tener todo y los que hoy día tienen, después no van a tener nada, ¿no? Sino que es, ¿qué hago yo con lo que tengo? Porque yo puedo tener muchas cosas, pero las puedo compartir. Las cosas no son para mí, las cosas son un bien para compartir con el que no tiene. ¿Qué hace el que no tiene conmigo? ¿No? O sea, cómo Dios consuela en la eternidad a aquel que ha sufrido permanente injusticia. Entonces, también habla sobre la justicia de Dios y cómo en el fondo movernos en esa dinámica de la misericordia. Es un poco, si lo miramos también en términos de misericordia, es un poco lo que nos pasa con el hijo pródigo. El hijo pródigo, que es el que hace todo bien, el que está, no sé, el que lo tiene todo, el hijo mayor, no puede disfrutar de la misericordia del Padre, porque no es capaz de reconocer que Dios le da, a diferencia de este hijo, que es el hijo, en el fondo, necesitado. Después de estas bienaventuranzas y de estas lamentaciones, van a venir los imperativos. En el fondo, cuando hemos decidido seguir a Jesús, Jesús nos manda. Es un mandato, ¿sí? Y entonces, a ustedes que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, recen por los que los injurian. Al que te golpee en una mejilla, ofrécele
la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la única. Bueno, sigue, ¿no? Pero es importante entender que no es una recomendación, es una orden, es un mandato, por eso que es un imperativo. Volviendo a esta lógica de Pablo, es como ir leyendo también el texto en términos de que si nosotros hemos muerto con Cristo y resucitado con Él, tenemos que vivir de una manera diferente. Es menester vivir desde la conversión. O sea, si nosotros hemos vivido un encuentro con Jesús, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Y este llamado, en el fondo, es el llamado a la conversión. ¿Sí? ¿Se entiende, no? ¿Les hace sentido? ¿No les hace sentido? Yus, ¿qué dices? ¿Lore? Ay, no las escucho, me quedé pegada yo. Ahí las escucho, ¿no? Ah, sí hace sentido. Qué bueno que les haga sentido. Las bienaventuranzas son complicadas de entenderlas. Quedó sin señal, ¿no? Ahí volvió. Ahí Ahora volvió. les escucho, ahora les escucho. ¿Qué estaban diciendo? ¿Me escuchan o no? Que sí nos hacía sentido. Qué bueno que les haga sentido. ¿Me escuchan bien o no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Y ahora sí. Bueno, eso, el texto de las bienaventuranzas es salado. Bueno, después de las recomendaciones, no, me quedé pegada. No. No, dijiste que eran mandato, que eran imperativos. Sí, por eso. Después de las No imperativos, recomendaciones. bueno, está bien, sí, gracias. No, prefiero que sean recomendaciones, Cote. Es No, difícil, no. son difíciles, es difícil. Sí, es que es tremendo. O sea, ahora, también tenemos que acordarnos que Lucas escribe el Evangelio después de haber estado con Pablo. Por eso es que es bueno ir mirando a Pablo dentro de la mirada, ¿no? O sea, está re bueno ir teniendo esto como en cuenta. Entonces, claro, es que son difíciles las palabras de Jesús, ¿no? O sea, es como, de hecho, después cuando veamos Juan, nos vamos a volver a encontrar con esto, ¿no? O sea, es como decir, qué difíciles son estas palabras, ¿no? Y quién puede cumplirlas. Entonces, pero sí lo coloca como mandato, o sea, es como, hay que hacerlo. Y como aspirar a eso, ¿no? Como buscar eso, como querer, creo que eso, sin duda, pero bueno, no es un camino, no es fácil, ¿no? Es también poder reconocer eso, para no vivir tampoco con culpa y con de no poder, Obvio. no sé. Es que yo creo que ahí también hay como un tema moral que está como mal entendido, porque por ejemplo, si uno lee Pablo, teniendo esto de nuevo como norte, como horizonte, que además Pablo en el fondo, o sea, hay que pensar que Pablo no conoció a Jesús, o sea, conoció a Jesús resucitado. Por tanto, todo testimonio de ese encuentro con Jesús, Pablo también lo recoge de la tradición de la memoria de las comunidades primitivas, de las comunidades que estuvieron con Jesús. Y en términos de eso es interesante porque una de las cosas que Pablo habla es que hemos muerto el pecado, pero hablamos de un pecado en términos como de la naturaleza del pecado, como de lo que estaba corrompido en el ser humano, pero habla también de un pecado, o sea, como que vamos a seguir pecando, o sea, vamos a seguir y pecar es jamartía, que es dejar de dar en el centro. O sea, eso es pecado. Como que a veces nosotros nos complicamos la vida, la existencia completa con la palabra pecado, pero la palabra pecado es eso, jamartía, y jamartía significa dejar de dar en el blanco.
Entonces, claro, evidentemente que si Jesús te está diciendo, perdonen a sus enemigos, uno deja de hacer eso. O sea, no sé, perdonar a los enemigos no es algo que en el fondo sea algo como tan fácil. Entonces, es un camino. Pero Jesús en el fondo, en ese camino, lo que reconoce es el proceso que estamos haciendo. Entonces, como decir, y por eso que también somos necesitadas de Jesús. O sea, y ahí viene de nuevo el acto de la gracia, ¿no? La gracia es la que actúa para poder vivir este proceso. Entonces, es bonito, porque claro, uno dice, es un mandato, pero es un mandato que orienta la vida. O sea, eso es lo que hace, ¿no? Es orientar la vida. Porque evidentemente que si hiciéramos todo esto, seríamos Jesús. Entonces no podríamos ser Jesús, no resulta. Entonces, eso, ¿no? O sea, me parece que sí. ¿Puedes repetir cuando te eso que dijiste? Jamartía era como era no darle en el blanco, alejarse. Eso, ¿cómo era? dejar de dar en el centro. Dejar de dar en el centro. Eso. Entonces, el centro es el plan de Dios. Entonces, el fondo, cuando Exacto. yo dejo de dar en el centro, estoy pecando. O sea, todos los días. Gracias. Es muy iluminador lo que dijiste, ¿ah? Es bonito porque cambia, o sea, cambia el sentido, porque en el fondo, claro, siempre vamos a dejar, o sea, el mensaje de Jesús es tan revolucionario y total y dinamizador en términos del amor, que siempre vamos a dejar de dar en el blanco, o sea, siempre. Entonces, ahí quizás la pregunta es decir, bueno, ¿cuál es el plan de Dios y dónde yo me he dejado de estar en el blanco? ¿No? Lau. Sí, que una vez me explicaban esto, como esos como tableros que hay, que te dan unos dardos, Eso es. ¿sí? Y precisamente se trata de dar al centro, y todas las veces que te equivocas, ¿no? Y la práctica que necesitas para estar orientada a dar al centro. Nada más, era un comentario. Sí, totalmente. ¿Yus? Oye, Cote, esto no es como un poco controversial perdón, que lo meta, pero con lo del taller del perdón. En la primera parte nos dijiste que parte del perdonar o de ese proceso es acusar o decir, cuando al agresor tendría que decir, bueno, si no que te escucho, es que pero aquí habla de los... Te escucho cortada. Dale, pero inténtalo. Ajá. Ustedes también escuchan cortada a Yus, ¿cierto? No soy yo. Sí, se le escuchaba cortado. Ya. Ya, pero yo me imagino por dónde va Yus. Yus, voy a intentar, voy a leer. Bueno, yo me refiero a... Ok. Ya, voy a leerte el pensamiento. Voy a hacer como Jesús telepatía, a ver si me funciona. No, yo lo que digo es que me imagino lo que me estoy preguntando, que Jesús dice perdona a los enemigos, y yo lo que estoy diciendo en el taller del perdón es que lo primero que hay que hacer es reconocer el daño que tenemos, ¿sí? A ver. Amar a tu enemigo es perdonar. Está, ok. Sí, amar a tu enemigo. Lo está preguntando, es una buena pregunta. Amar a tu enemigo es perdonar. Sí. Entonces, ya, pero volvemos a ver, es que esto es mucho más largo, pero no importa. Vamos a hacer un stop. Entonces, cuando yo para perdonar, primero tengo que reconocer que alguien me ha hecho daño. Ese es un principio básico. Porque si yo no siento que me hicieron daño, no puedo perdonar a nadie. Entonces, primero tengo que lograr reconocer que otro me ha hecho daño, ¿sí? Cuando yo reconozco que otro me ha hecho daño, yo voy a vivir procesos humanos en términos de la relación con ese que me ha hecho daño, ¿sí?
y sentimientos que son los que nos salen. Rabia, pena, frustración, decepción, qué sé yo. Ahí hay que vivir un proceso de duelo. Ahora, después de ese proceso de duelo, implica amar a mi enemigo. ¿Qué implica amar? Amar es liberar. Para liberar tiene que haber justicia. Para que haya justicia tiene que haber un proceso de encarar al otro y en el fondo decirle lo que he vivido. Entonces, por ejemplo, es distinto que yo mañana quiera hacer podrir en la cárcel a alguien que me ha hecho daño por venganza, a decir lo que a ti te hace bien en el ejercicio malintencionado que tienes del poder es que te hagas cargo, primero que seas consciente del daño que estás haciendo a través del poder que tienes. Después, que yo te ayude en el fondo a ser consciente de eso y después que pagues en el fondo esa culpa, ¿no? O sea, como que en el fondo, por ejemplo, la cárcel no está ahí de bonita, o sea, en el fondo lo que está pensada es que cumpla un proceso de que el otro se libere de lo que ha hecho. O sea, por un lado es poner un límite y por otro es como expiar ese daño que en el fondo ha hecho. Cumple esas dos como finalidades. Ahora, es distinto que yo haga eso en términos como de que te pudras en la cárcel y que te pase lo peor de la vida, a que yo diga en el fondo estoy haciendo esto porque la justicia es necesaria para el perdón. ¿Sí? Y Jesús también habla de la justicia. Si no, no estaría la bienaventuranza. Porque la bienaventuranza buscan la justicia. Bienaventurados los justos. ¿Se entiende o no? Entonces, ahora, el proceso del perdón parte desde el primer momento en el que tú ya te permitiste sentir la violencia de lo que otros han hecho contigo. Eso es lo que a nosotros se nos ha quitado en este lenguaje de Jesús. O sea, el proceso del perdón nace ya desde el reconocimiento del daño. Porque en el fondo ya te estás poniendo en camino para perdonar. Ahora, ¿cuándo vas a perdonar? Tampoco depende de ti. Porque el perdón es gracia. Es una gracia que Dios concede. Es el Espíritu que actúa también a través tuyo. Entonces, perdonar, no estamos llegando al último acto del perdón. Perdonar es algo que va pasando siempre, desde el momento en el que te pusiste en el camino del perdón. O sea, desde el momento en el que estamos diciendo, Dios, ayúdame a perdonar, eso ya es perdonar. Ahora, ¿de cuándo vamos a perdonar? Anda a saber de cuándo vamos a perdonar. Pero eso no significa que tú no estés haciendo camino del perdón. Es como ponerlo así. Desde el momento en que el hijo pródigo decide volver a la casa, aunque ni tenga conciencia de lo que está haciendo, ya está ejerciendo el ejercicio del perdón. ¿Se entiende o no? Sí. Lo que pasa es que es salado, porque claro, nosotros decimos como perdona a su enemigo y como que varita mágica, mañana perdonamos a los enemigos. Y Jesús nunca está diciendo eso. No dice perdonen en el segundo a sus enemigos y ya está. No, nunca dice eso. Dice perdonen a sus enemigos. Bueno, amen a sus enemigos, ¿no? Sí, te iba a decir eso, eso mismo. Te iba a decir. Sí, pero amar pasa por el perdón, obvio. Amar pasa por el perdón. Amar, por ejemplo, es no desear el mal. O sea, ahora tenemos que Ahora, entrar como... perdón, que justo me Vale. hicieron acordar que estoy trabajando, estoy ahora en los encuentros, la chiquita de catequesis van a recibir el sacramento de la reconciliación. Entonces, el perdón, y que es una gracia, están con todo este tema. Y lo primero que dicen es, pero si alguien nos rapta y nos secuestra, se les ocurre cada cosa también, pero si alguien, podemos sentir, y empezaron con los miedos, bueno, con todo lo que es el perdonar. Y digo, eso es la gracia, eso es lo lindo que tiene Jesús, que siempre vamos a perdonar, pero vamos a perdonar desde el lado del sanar, desde el lado de entender del proceso que tenemos que hacer. Hasta eso también, sí, hasta eso.
hasta eso también. Qué difícil también es transmitírselo a una niña de 10 años, ¿no? Porque si para nosotras es difícil, ¿cómo podemos hacerlo para transmitírselo a ellas? ¿No? O sea, a veces es como algo que tengo, pienso toda la semana para que me salga realmente del Espíritu Santo, porque yo creo que, no sé, que es muy difícil humanamente a veces poderlo, ¿no? Sí, es que O es no sé, difícil, es que es difícil. El tema es cómo ir como preparándolo, ¿no? O sea, es como, sí, hay que pensar en vueltas sobre lo que significa esto. Pero yo creo que una de las cosas que hemos mal entendido es como que el perdón es automático. Como que perdonen o amen a sus enemigos, es como, listo, ya fue. Entonces, como que se nos olvida la conciencia de tiempo, de camino, del fondo, el ejercicio que implica llegar a vivir esto, ¿no? Y eso entra en otra temporalidad. O sea, en una Pues, temporalidad que es muy individual, pues, Sí, o porque no sea, todos tenemos lo mismo claro, o sea, es la temporalidad de Dios en el fondo, es Dios que actúa en ti, también. y entonces en el fondo el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Cote, Lore y Laura, dale. sí, yo lo asocio, Jesús perdonó a los que lo Sí, mataron, a los que lo crucificaron, pero él decidió, o sea, que era la voluntad de Dios hacer ese camino. No fue víctima, no fue víctima. Él, a pesar de que lo estaban crucificando, él optó por elegir ese camino. Y yo, con la experiencia que he tenido de distintas cosas, lo siento como también como un misterio pascual, como me dejo morir o me dejo, no sé, acusar o cualquier cosa, porque hay una bendición detrás. Se da un paso a encontrarse, sí, esto Dios me lo hace para yo enseñarme, o sea, no es que Dios me lo hace, pero si esto pasa para yo aprender también, hay que morir para encontrar la vida. Y esta muerte, bueno, tiene que ver con todo esto del perdón. Bueno, sí, son procesos. no, yo lo comparto. La única diferencia que quizás hago y que tendría que terminar de rezarla yo, no digo que sea así, es que yo creo que Jesús sí fue víctima. O sea, yo creo que sí termina siendo, aunque toma una decisión frente a la forma de ser víctima, sí es víctima. Porque en el fondo, como que, o sea, Jesús, en el fondo, al vivir la pasión, sí es víctima de la injusticia de quienes lo condenan. Bueno, de todos, ¿no? O sea, ahí entra la dimensión del pecado, pero en el fondo como sí es víctima de aquellos que le hacen sufrir, ¿no? Aunque es interesante esto como decir, bueno, yo me ofrezco, ¿no? Para que esto pase, pero ahí es como mezclar, ¿no? Porque ahí hay una parte de, bueno, de esto una de las cosas que le pasa complejísimas a Pablo, es que Pablo no puede entender que hay un Dios que sea víctima, que sufra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, en el fondo, bueno, nosotros, es como lo que Pablo dice, ¿no? Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, ¿no? Y locura para los griegos. Entonces, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, los griegos, los primeros cristianos griegos, en el fondo lo que predican es el Cristo de Isaías, que es la víctima que se entrega, o sea, y de hecho nosotros decimos, ¿no? La víctima inmolada. Entonces, yo creo que Jesús sí es víctima. Habría que darle, espérate, ahí sí, habría que darle otra vuelta, ¿no? O sea, como, está interesante, ¿eh? Me parece súper interesante, pero es como decir, bueno, yo creo que Jesús vive una conciencia de entrega que no le deja exento de ser víctima de la injusticia humana y social en la cual se encuentra, ¿no? Pero la diferencia es la conciencia de la entrega en esa muerte. Yo Y creo le que por dice a ahí las va, mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes.
Claro, yo creo que yo creo que ahí va un poco la diferencia, pero sí, está interesante en todo caso. Es una buena, es una buena reflexión teológica, me gustó. Bueno, voy a seguirle sacar la punta del lápiz. Sí. La clave es vivir de la conversión, como dices tú. Pero la Y conversión es amor. Pero la conversión es amor, Sí. porque a lo que no hemos llegado es Lucas 7, el último capítulo, o sea, la última parte del capítulo 7, es la mujer que mucho amó. O sea, la persona que puede perdonar es porque se siente profundamente amada. Por supuesto. Entonces, también ahí entra una lógica de relación con Dios. Entonces, que también Sí, está claro. interesante en términos de lo que hemos visto con Lucas. Nadie es discípulo si no ha creído en lo que Jesús ha ido haciendo. Entonces también es interesante en el fondo entender que para que Dios actúe yo tengo que creer en Jesús. Y para creer en Jesús tengo que dejarme tocar. Y para dejarme tocar tengo que reconocerme herida, necesitada de que alguien me vincule a ese amor que todo lo puede. Entonces, por eso que no pasa como porque yo perdone, sino que porque mi experiencia de amor es tan profunda que yo puedo hacer ese camino del perdón. No nace de mí, nace de lo que otros han hecho conmigo. Es fácil verlo cuando uno dice amar a los hijos, los perdona, porque hay amor. Porque hay Bueno, amor. Entonces, pero hay muchas claro. veces que las mamás no están ni ahí con perdonar a los hijos. O sea, a ver, es como, sí, o sea, no, o sea, a ver, de que hay ahí está súper bien claro, ¿no? Hay una intención del perdón, pero que uno diga, bueno, te perdono ya, y de lo que nosotros comprendemos por el perdón, o sea, es como que, o sea, el amor de madre perdona, sin duda, pero yo creo que son las que tienen mayor claridad sobre este camino del perdón, porque yo te puedo decir perdona, te perdono, pero de ahí hacer como un camino donde no hay nada. O sea, porque las mamás también sienten el daño que los hijos te han hecho. Y uno tiene que reconciliarse con ese daño. O sea, los amas sabiéndote dañada, pero no dejas de estar dañada. Dependiendo, claro, de lo que ha pasado, ¿no? O sea, estamos hablando de distintas situaciones que a veces los padres con los hijos tienen, pero hay madres que aman, pero sabiéndose dañadas, o sea, no sé, muchas madres, por ejemplo, que tienen los hijos los de las cárceles, los aman, los quieren, los van a ver, están con ellos, pero nadie les evita el sufrimiento y el daño que sus hijos les han generado. Pero cohabitan las dos cosas, ¿no? El perdón y esta intención de, en el fondo, de amarles. Salado. Me acordé, como creo que mi mamá no va a ver esto nunca, espero, pobre mujer. Me acordé una vez que o sea, no se enojó, no sé, como que parece que nosotros le reclamamos, no me acuerdo cómo fue, pero la cosa es que parece que nosotros le reclamamos algo en su ser de madre, pobre mujer. Y entonces nos escribió una carta como diciendo todas las cosas que había hecho por nosotros, casi como del momento uno en el que nos estaba esperando la guata. Y yo decía, bueno, claro, se sintió herida, normal, ya está. Y nos quiso expresar desde su herida todo el amor que ella tenía por nosotros, pero se sintió profundamente herida. Entonces, nada. Oye, voy a parar esto acá. Espérense ahí, sí. ¿Detener el video? No. ¿Qué hago? Espera. Ay, ¿cómo se hace esto? Ahí está.